Amén, mis hermanos. Como decíamos la reunión anterior, este capítulo tiene tres grandes divisiones. La primera fue la que estudiamos la vez pasada, la segunda es esta y queda una tercera parte. La primera nos habla de nuestra relación con Cristo y la clave y la palabra que más se resalta en esos versículos es permanecer. La segunda parte tiene que ver con nuestra relación como hermanos. Y la palabra que se va a resaltar en estos versículos bastante es amaros, o amarse, o amar. Y la última sección tiene que ver con nuestra relación con el mundo. Entonces vamos a hablar de la segunda sección que se encuentra, especialmente desde el verso 11 hasta el 17. Vamos a hablar un poco de esto, su importancia. Recuerde que este es el último discurso que el Señor da a sus discípulos. Antes de que Él parta, antes de que Él ascienda a la gloria. Y Él les muestra en la primera parte la importancia que de ellos permanecer en Él para que ellos puedan dar fruto. Si ellos están lejos del Señor, ellos no van a poder hacer nada como discípulos del Señor en esta tierra. Después de nosotros entender la importancia que tiene en la vida cristiana el mantener una relación constante y viva con Jesucristo, lo siguiente que la palabra nos va a mostrar es la importancia de tener una relación saludable como hermanos. La vida cristiana tiene varias dimensiones: alto, ancho, profundo. Y así podemos decir que hay varias relaciones que para Dios son muy importantes. Primero, nuestra relación con Cristo, como cristianos. Pero segundo, en estos pasajes, el Señor nos va a mostrar la importancia de la relación que tenemos como hermanos. Recuerde que el Señor no va a estar. Él antes les ayudaba para que no pelearan, les ayudaran para que no se escandalizaran los unos a los otros, los pastoreaba, los exhortaba, pero ahora Él se va y quedan estos hombres y ellos van a ser los que van a llevar el Evangelio de Jesucristo por toda la tierra. Ellos son los que van a ser la iglesia del Señor. Entonces estos hombres tienen que aprender, y no solo ellos sino nosotros también, a tener una relación sana como hermanos. Entonces vamos a ver lo que el Señor tiene que decirnos en estos pasajes, la importancia, y el Señor sea hablándonos por su palabra. Verso 11 dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. O sea que el Señor nos habla para que el gozo de Él esté en nosotros. Las cosas que el Señor nos habla no son una tristeza, hermanos. Las cosas que el Señor no nos habla no son amargas ni difíciles. La voluntad de Dios es buena. Y cuando yo escucho la palabra de Dios y me encamino según esa voluntad va a traer que en mi vida sea llena del gozo de Dios, sea llena de la plenitud de Dios, sea llena de la alegría de Dios, y ese gozo sea cumplido. O sea, Dios no quiere tener un pueblo triste, lamentándose, un pueblo que va de luto, sino un pueblo lleno de gozo. Pero ¿cómo está ese gozo? Pues en lo que ya veníamos viendo, en la medida que yo permanezco en Cristo, en la medida que yo doy fruto para el Señor, en esa misma medida yo voy siendo lleno del gozo del Señor. Ahora en el verso 12 viene el punto central que ahora quiere el Señor enfatizar, que es el amor. Dice: este es mi mandamiento. O sea, el Señor podría darnos muchos mandamientos, y la palabra, aún el Nuevo Testamento tiene muchos mandamientos, tiene muchísimas instrucciones. Pero el mismo Señor había dicho, y más adelante lo vuelve a decir Pablo en la carta a los Romanos, que todos los mandamientos se resumen en esto: en que nos amemos los unos a los otros. ¿Sí? Y aquí el Señor dice: este es el mandamiento. O sea, este asunto quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Esto va a ser importante para ustedes. Este es mi mandamiento, ¿sí? Esta frase, este es mi mandamiento, es como en aquellos días los rabinos tenían como una especie de enseñanza que los caracterizaba. Ellos le llamaban a eso también: este es mi yugo. Cuando el Señor dice: llevad mi yugo. O sea, ¿cuál es el yugo del Señor? ¿Cuál es la instrucción principal del Señor para sus discípulos? Dice ahí: que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces el Señor nos va a mostrar, hermanos, que la vida cristiana está muy relacionada
al amor. Está íntimamente relacionada. Hay un mandamiento que regula nuestra comunión y es el amor, los unos a los otros. Juan más adelante, vamos a ver varios versículos paralelos que nos van a ayudar a entender esto. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 9, Juan habla de esto. Juan está haciendo una comparación entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios? ¿Y cuáles son las características de un hijo que dice que cree en Dios, pero realmente no conoce a Dios? Entonces mire lo que dice ahí el verso 9. Dice, el que dice que está en luz. La luz en este contexto es un sinónimo de el que dice que está en Dios. Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, si usted se encuentra con una persona que dice, no, yo conozco a Dios, yo amo a Jesucristo, pero la verdad yo no quiero saber nada de los cristianos. La verdad yo ni me congrego porque yo tuve un problema con fulano de tal y a mí esa persona la aborrezco, me cae mal, tengo odio hacia él, tengo resentimiento, tengo amargura. Usted se va a dar cuenta, como dice este pasaje, que esa persona realmente no está caminando con Dios en luz, sino que todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. O sea, una persona que ama a su hermano es una persona que está andando en luz y que no va a tropezar, porque una de las cosas que el Señor nos va a mostrar del amor y la importancia del amor es que cuando andamos en amor no tropezamos. Pero lo contrario también es cierto. Cuando yo no ando en amor, sino ando en ira, en amargura, en contención con mi hermano, eso va a ser un tropiezo para mi alma. Hace poco hablábamos con una familia, hermanos, que llevaba un buen tiempo sin congregarse. Estamos hablando casi de años, casi 5 años. ¿Y por qué dejaron de congregarse? Bueno, porque el hermano tuvo inconveniente con otro hermano y su corazón se llenó de aborrecimiento hacia el hermano. Entonces, cuando llegaba a la reunión, al ver que el hermano oraba, al ver que el hermano cantaba, su corazón ya no comenzó a soportarlo a tal punto que se fue. Una pequeña situación, mire, personal, causó que este hermano aborreciera al otro y por ende perdiera la comunión con la iglesia. Y todo lo que puede traer las tinieblas para una familia que está lejos de Dios y lejos de la comunión. Entonces el amor es vital porque el amor es como lo que nos une, como ese pegante que nos permite estar juntos. Cuando usted pone un ladrillo para poner otro ladrillo y que sea parte de la edificación, usted echa cemento para que este ladrillo quede unido al otro ladrillo. Pues aquel cemento que nos une como hermanos es el amor de Cristo. Y cuando usted pone una pared llena de ladrillos, pero no pone algo que los une, que los mantenga firmes, que los mantenga estables, ¿qué va a pasar con esa pared? Se va a caer. Y así el Señor sabía que si estos hombres, en este caso hombres y mujeres, no aprendían a amarse, difícilmente iban a poder andar juntos, por lo menos en luz, agradando a Dios. Y dice el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. O sea, la falta de amor o el aborrecimiento, el desprecio, la amargura, la contienda con algún hermano puede quitarme la luz, puede cegarme los ojos, puede llevarme a una condición espiritual de ceguera. Entonces Juan, así como el Señor les enseñó, nos muestra la importancia de amar.
Más adelante en el capítulo 4, verso 20, ahí en la primera carta de Juan se habla mucho de esto. Yo solo apenas lo estoy mencionando para que entendamos lo que aprendieron los apóstoles de este asunto. Dice en el 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguien que dice no, yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo, pero realmente no paso a fulano que está en la iglesia, realmente es un mentiroso. Y es que, hermanos, si uno se pone a pensar, amar a Dios es muy fácil. Amar a Jesucristo es muy fácil porque Él es el sello de la perfección. Jesucristo es glorioso, es hermoso, es santo, es bueno. O sea, amar a Jesucristo es la respuesta, es espontánea de nuestro corazón a tanta gracia. Lo difícil es amarnos a nosotros. Porque es que nosotros sí no somos perfectos. Porque es que nosotros sí no somos llenos de bondad. Porque es que nosotros somos pecadores. Entonces el desafío está en amar a personas que no son perfectas, a personas que son difíciles, a personas que naturalmente de pronto con las que no congeniamos, sino que nos une algo que supera nuestra naturalidad, nuestro gusto personal, nuestra familiaridad, que es el amor a Cristo. Entonces el Señor dejó bien fundamentado esto en el corazón de sus discípulos. Entonces volvamos allá primero al Evangelio de Juan 15, verso 12, donde el Señor está diciendo, este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Que os améis unos a otros. Y ahora el Señor no solo deja el mandamiento, sino nos deja el ejemplo para cumplir el mandamiento. ¿Cuál es el ejemplo que el Señor nos da para amarnos los unos a los otros? Dice, como yo os he amado. Entonces, el amor a Dios, o el amor que Dios espera de nosotros, los unos a los otros, tiene una medida, tiene un estándar, porque es tan bueno que el Señor nos deje un ejemplo, porque a veces hasta las palabras que nosotros conocemos, a veces las conocemos de una manera equivocada. A veces nosotros podemos tener un amor falso. Porque el amor del hombre a veces naturalmente es un amor falso, un amor engañoso, un amor obsesivo. ¿Sí? Nosotros conocemos la palabra amor en muchos ambientes. Amor como pareja, amor a nuestros hijos, amor en una amistad fraternal. Pero aquí el Señor nos dejó la clase de amor que Él espera de nosotros, que fue la misma clase de amor que Él dio por nosotros. Dice, como yo os he amado. ¿Cuál es la clase de amor de Jesús? Él lo va a explicar en el mismo verso siguiente, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces el amor que el Señor espera de nosotros no es solo ese amor de hermano, te amo, te abrazo. Hermano, qué alegría estar contigo, ese amor de compañerismo. A veces uno tiene hasta ese tipo de amor por personas que no son cristianas. Hasta uno lo tenía antes de ser cristiano, un amor fraternal, natural. Pero este amor que Jesús dice es un amor como el que Él llevó a cabo, que es un amor sacrificial, un amor que se entrega, que se sacrifica. Así fue que el Señor nos amó a nosotros, no fue con palabras, sino fue dando su vida por nosotros. Alguien decía que el púlpito donde Jesús expresó su amor por el mundo fue la cruz. Jesús estuvo dispuesto a morir, Jesús estuvo dispuesto a entregarse. Entonces, el amor que el Señor espera en nosotros es mucho más que un sentimiento, es mucho más que emociones. Es un amor que se entrega, que se sacrifica, un amor que no es de palabras, sino de hechos. Es un amor como el que Él tuvo hacia nosotros. Y eso es bien importante, hermanos, porque Dios espera que entre nosotros haya ese tipo de amor. Hay ejemplos que la Biblia usa, hermanos, para enseñarnos un poco asuntos espirituales. Ahí, si ustedes van a Mateo 18, el Señor va a mostrar a través de algunas parábolas el tipo de amor que Él espera de nosotros.
en ese pasaje, el Señor va a hablar al final del pecado. Y es curioso, hermanos, que el Señor hable del amor en aspectos que van a concluir con asuntos de pecado. ¿Por qué? Porque en la iglesia, aunque nosotros no querramos, aunque no nos guste, nos estamos relacionando con pecadores. A veces uno piensa que llega a la iglesia y sí va a esperar personas que están siendo como Cristo, personas que están siendo y en busca de la santidad, personas perfectas, pero en realidad sí esa es nuestra meta, pero somos pecadores. Entonces cuando hay pecadores hay una serie de ingredientes que van a surgir en la comunión. Van a surgir molestias, van a surgir dificultades, van a surgir cosas que no me gustan en el otro, van a surgir cosas que yo voy a tener que soportar, porque estamos entre pecadores, no somos santos. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia realmente es un hospital de personas enfermas que están siendo sanadas por el gran médico. Usted ha llegado a un sitio donde hay urgencias. Usted entra a urgencia, hermano, hay uno con el pie torcido, partido, hay otro que llegó apuñalado, botando sangre, hay otro que se cayó en la moto y se raspó la cabeza, y uno gritando porque tiene dolor de eso. O sea, un hospital es un asunto terrible. Bueno, así es la iglesia. Unos con un pie partido, otros con la cabeza rota, otros que han sido golpeados por acá, oliendo a feo, quejándose, llorando. Hay unos que ya están un poco mejor, pero la iglesia es eso, un hospital. Cuando nosotros entendemos la dinámica de la iglesia, vamos a ser un poco más compasivos. En esos días hablaba con un hermano que llegó hace poco a la comunión, lleva un año tal vez con nosotros. Me decía, ay hermano, aquí hay hermanos muy queridos, pero hay unos que... Entonces yo le decía, ¿qué espero encontrar, hermano? ¿Un museo de santos? Hombres, hermano, y mujeres, pecadores, como usted y como yo. Porque la manera que yo vea la iglesia, eso me va a dar cierta actitud hacia los hermanos, que es la que Jesús espera. Por eso les mando que se amen los unos a los otros. Ahora el Señor va a usar una figura, no la alcanzamos a estudiar, hermano, valdría la pena estudiarlas, pero solo las voy a mencionar para que entendamos un poco el color del amor que el Señor Jesús enseña. En este pasaje, Mateo 18, verso 10 al verso 14, el Señor va a usar la parábola de las ovejas, de las 100 ovejas y el pastor. Y es curioso, hermanos, que para aquella gente era una parábola muy común porque eran personas que tenían animales, que trabajaban con ganado, y eran personas que conocían qué era lidiar con ovejas. Y rápidamente el Señor dice, si ustedes tienen 100 ovejas y una se extravía, ¿no van a dejar las 99 por ir por la que está perdida? Entonces el Señor usa un primer ejemplo para mostrarnos, hermano, cómo el corazón del hombre a veces puede llegar a amar mucho lo que tiene. Y no está malo amar lo que tiene, pero a veces el Señor usa eso natural para mostrarnos actitudes que quisiera que tuviéramos en lo espiritual y con los hermanos. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, no sé qué ejemplo nos puede servir actualmente. Imagínese que usted tiene, por ejemplo, no sé, 100 propiedades. Y usted sabe que una propiedad se la están robando y se está perdiendo. Así usted tenga las 99 porque pues usted aprecia sus bienes, usted va a pelear por esa que se le está perdiendo. Entonces de alguna manera el Señor les decía, así como ustedes aman lo material, si ustedes amaran a los hermanos como aman las cosas materiales, ¿qué clase de amor tendrían? Ahí usted va a cosas tan simples, hermano, usted sale, se le cae el celular, se le rompe el celular o le roban el celular y usted inmediatamente sale a comprar al centro comercial otro celular. Porque ¿cómo se va a quedar sin celular? ¿Cierto? Nosotros somos muy materialistas. Y el Señor usa esa figura de cómo amamos las cosas materiales, nuestros bienes, nuestros animales. Me acuerdo una vez que creo que estábamos en Brasil. Yo estaba en Brasil.
Mi esposa estaba cumpliendo años, yo le mandé algo para comprarse algo de cumpleaños y se enfermó la gata. Y miren lo terrible, hermanos, se gastaron la plata del regalo en la gata. Porque aman la gata y está bien. Hermano, pero a veces yo veo a mi hermano que espiritualmente está enfermo, desanimado, pecando y no me preocupo como me preocupo por un animal, hermano. Yo veo que el hermano no viene a reunión. Yo veo que el hermano se está desanimando. Y no tengo ese mismo afán y esa misma preocupación que solucionar el asunto de dinero o que solucionar el asunto del animal. Terrible, hermanos. Nosotros somos una generación materialista que amamos más las cosas que las personas. Yo les podría dar varios ejemplos. Donde si a mí me dicen, hermano, que si me presta el carro, llame cualquier cosa menos el carro. Pero yo a veces me preocupo más por esas latas que por un hermano en la iglesia. Si a mí el carro se le daña el motor, hermano, al otro día yo estoy en el taller. Pero me llaman, hermano Pablo, que fulano de tal está en tal situación, que queremos ir a hablar con él porque pecó, hizo esto, y yo de una vez, uy, qué pereza. Me da más pereza ir ante el hermano que al taller a arreglar el carro, hermanos. No tenemos amor. Jesús da otro ejemplo. Yo sé que ustedes conocen esas parábolas. Una mujer que tiene 10 dracmas. ¿Saben qué era 10 dracmas, hermano? Una chichigua. O sea, en pesos, digamos que no alcanza a ser 50,000 pesos, hermano. Una chichigua. Y esa mujer tiene 10 dracmas y se le pierde una. La mujer coge y levanta todo lo del cuarto, comienza a barrer, comienza a buscar porque se le perdió. Haga decir cuánto usted tiene 50,000 pesos para comprarlo del almuerzo, se le perdieron 10,000 pesos y usted coge y levanta el colchón, mueve la mesita de noche, hace todo para encontrar esos 10,000 pesos que se le perdieron. Así somos con el dinero, nosotros amamos el dinero, hermanos. No nos gusta perder el dinero, ¿cierto? Si yo voy al cajero y voy a sacar 1,000,000 y me salen 980,000, me faltan 20,000, yo voy al banco y peleo esos 20,000. ¿Cómo así que me va a mandar 980 y no me va a mandar 1,000,000 completo? ¿Somos así o no somos así, hermanos? Pero si tal vez, hermanos, por ejemplo, somos 50 hermanos y no llegan 5 a la reunión, no salimos a llamarlos, hermanos. No vamos a buscarlo. Si el hermano me responde feo, él allá quedará él. Pero si el del banco me responde feo, no, yo peleo porque es mi plata. ¿Se está entendiendo los ejemplos que da Jesús? Y da un ejemplo todavía mayor. Este todavía es más tremendo, porque ya el Señor entra a asuntos muy, muy íntimos del hombre. Un hombre tiene 2 hijos. Y uno decide pedirle su herencia de irse, se pierde. ¿Conocen la parábola del hijo? ¿Qué más ama uno, hermanos, que un hijo? ¿Qué más ama uno que un hijo? Yo me acuerdo una vez que estábamos en el centro en Bogotá en diciembre comprando. Salomé estaba pequeña, hermanos, como de 9 años. Un momento iba al lado mío, un momento iba al lado de Diana, cuando un momento no iba al lado de ninguno. Se nos perdió en esa multitud de gente, hermano. Eso mi esposa comenzó a llorar, comenzó a correr a buscar, eso hablamos con la policía. Bueno, gracias al Señor la encontramos. No, esa preocupación que uno tiene por un hijo, esa angustia, eso que usted hace lo que sea por un hijo. ¿Cierto, hermanos? Los que son papás saben que uno por un hijo, hermanos. Yo veo a mi papá hacer lo que sea por nosotros. Él ha hecho unas cosas que yo digo, ya es que maravillado el amor que tiene mi papá por mí y mis hermanas. Y ahora el Señor usa ese ejemplo. O sea, nosotros deberíamos amar a nuestros hermanos, preocuparnos como nos preocuparíamos si se perdiera un hijo de nosotros. Amaos, amaos los unos a los otros. A veces, hermanos, nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, oramos por nosotros mismos, buscamos a Dios,
para nuestro beneficio, pero no existe ese amor, esa preocupación, esa angustia por los demás. No existe esa angustia porque conozcan a Cristo, se salven por Cristo, sean edificados, crezcan, maduren, florezcan en su vida espiritual. No, a veces no, ni siquiera le preguntamos a la persona cómo está. No oramos por ellos. Si nos hacen algo medio nos ofendemos y ya no queremos hablar con él. Mejor que no vuelva. A veces somos muy duros de corazón, hermano. Y el Señor dice, amaos los unos a los otros. Pero a veces amamos más los bienes, amamos más el dinero y a veces amamos más naturalmente otras cosas que a nuestros propios hermanos en la fe. Y eso es una exhortación, ¿cierto? Mira lo que dice ahí en Mateo 18, que lo fuimos a leer, pero al fin no lo leímos. Verso 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. El Señor usa la comparación de que no es la voluntad, así como Él no desea que una oveja se pierda de las 100, no es la voluntad que uno de los pequeños se pierda. Piense qué significa uno de los pequeños. ¿Qué sería el más pequeño? Digamos el hermano más inmaduro, más carnal, el más problemático de la iglesia, el más difícil, el más pequeño, el más incómodo. Piense que no es la voluntad del Padre que ese se pierda. ¿Está pensando en alguien? Piense usted ahí en su corazón, no lo vaya a decir. ¿Quién es el hermano más molesto para usted, más incómodo, más carnal, más problemático? Tal vez sea usted. Tal vez no debería pensar en otro, sino debería pensar en usted. No es la voluntad que se pierda. Es que fulanito, bueno, no es la voluntad de Dios que se pierda. Es que el hermano, pues no es la voluntad de Dios que se pierda. Ni debería ser nuestra voluntad, hermanos. La voluntad de Dios es que lo amemos, que lo soportemos. Qué importante, hermano, cuando una iglesia ama, de verdad, cuando una iglesia ama verdaderamente, son pocos los que se dan de baja. Yo he visto mujeres así, hermanas, tal familia está mal, vamos a orar un mes por esa familia. Así en la iglesia entre nosotros. Y se propone orar todo ese mes por esa familia. Estos 5 hermanas que se reúnen, hermanas, estamos preocupados por los hijos de las hermanas. Vamos a hacer una lista de los hijos, vamos a ayunar, vamos a orar por esos hombres, que ninguno de esos se pierda. Que Dios despierte el deseo de estos muchachos de buscar la palabra, de convertirse, de que Dios los salve. ¿Sí? Eso es amor. Pero a veces no tenemos amor ni por los nuestros. Estos días un hermano me contó, hermano, estoy tan preocupado por un hermano que no está caminando bien, un hermano que está inconstante, desanimado, un hermano que está en una situación difícil, él y su familia. Y el Señor le dio un sueño a este hermano que estaba hablando conmigo. Mi hermano, el Señor me dio un sueño. ¿Qué hice? Lo llamé a las 6 de la mañana. Hermano, el Señor me mostró que usted está en esta situación y está en esta situación. Y si usted no se arrepiente, va mal. Sí, hermano, yo sé que tengo que arrepentirme. Bueno, hermano, ¿tiene que hacer algo? Sí, hermano, yo sé que tengo que hacer algo. ¿Va a hacer algo? No sé qué hacer. Bueno, hermano, yo sé que usted no sabe qué hacer, pero yo voy a ayudarle. Mire, eso es amor. Bueno, hermano, ¿cómo? La otra semana le saco tiempo, hermano. No, la otra semana no, hermano. Esta semana. Vamos a hacer algo desde esta semana. Y lo tiene ahora orando todos los días a las 6 de la mañana en la casa de él. Eso es amor. Un amor que se preocupa. Porque mire lo que va a decir Juan, hermanos. Vamos a leer primera de Juan. Que Juan dice unas cosas muy interesantes. Juan ahí... 3, primera de Juan 3,
verso 17, dice lo siguiente. Un ejemplo que Juan nos da. Yo he dado varios ejemplos, pero la Biblia también nos da ejemplos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, la idea de Juan es que el amor no debe ser de palabras o de discursos o de poemas o de canciones, aunque podemos cantar, pero el amor debe ser de hechos y en verdad. Y mire que Juan dice un ejemplo, es un ejemplo muy de la época. Si usted que tiene abundancia viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y usted cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en usted? Imagine que en aquella época los cristianos sufrían persecución, habían pasado tribulaciones, muchas cosas difíciles. Imagine que un hermano que fuera rico pasara y viera a su hermano por ahí mendigando sin hambre, con el hermano que ora, que canta y le dice, hermano, estoy pasando necesidad. No te preocupes, Dios te bendiga, Dios te va a ayudar. Y no le da lo que necesita. ¿Qué clase de amor es ese? El amor tiene que ser con hechos. Pero es un ejemplo que Juan nos da. Hay muchos otros ejemplos que podríamos dar. Debemos amar de palabra, pero si el hermano me ofende, yo debo estar dispuesto a perdonarlo. Porque ¿cómo voy a cerrar mi corazón contra mi hermano y no perdonarlo si digo que el amor de Dios está en mí? Otro ejemplo. Entonces la Biblia, hermano, resalta un amor sacrificial, o podríamos decir un amor activo, un amor trabajador, un amor que se acciona. Y si yo digo que amo pero no hago nada, ese amor es un amor falso. Hay un pasaje también en Tesalonicenses que Pablo habla varias cosas y hay un aspecto práctico de ese amor que Dios espera que nosotros tengamos los unos a los otros. Ahí en la carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, Pablo da unos consejos a los tesalonicenses muy interesantes en relación a este amor. Está ahí llegando al final. 5:14, primera de Tesalonicenses 5:14. Este amor de hechos, este amor que actúa, este amor que saca tiempo, este amor que se involucra con los demás, este amor que no es pasivo, porque esa es la idea, hermanos. A veces nosotros necesitamos trabajar en el amor del Señor. Y Pablo nos da unos ejemplos prácticos, y a veces es bueno los ejemplos que la palabra nos da de manera práctica. Dice ahí, también os rogamos, hermanos, 5:14, que amonestéis a los ociosos. Mire, eso es amor. Cuando usted ve un hermano que es perezoso, que cuando usted ve un hermano que no se congrega, cuando usted ve un hermano que no ora, cuando usted ve un hermano que no es dirigente, y usted sabe que es hermano, que va a la iglesia, y usted está viendo eso, usted comienza a orar por el hermano. Aquí Pablo dice que usted debería acercarse al hermano y decirle, hermano, por el amor de Dios, no sea perezoso en su fe. No deje de venir a las reuniones, hermano. No deje de orar. Hermano, no se vuelva ocioso, no se vuelva descuidado, hermano. Eso es amor de hecho. Porque a veces comenzamos, no, si fulanito no se reúne. No, fulanito es descuidado. Y le decimos a todos acerca de fulanito, pero no se lo decimos a fulanito. En vez de mostrarle amor a fulanito, murmuramos de fulanito. Y de verdad, hermanos, que hay que tener hartos niveles de amor en el corazón para yo acercarme al hermano y decirle, hermano, esto que estás haciendo no está bien. Esto que estás haciendo te va a alejar del Señor. Esto que estás haciendo no es buen testimonio para tus hijos. Esto que estás haciendo no te va a ayudar en tu hogar. ¿Cierto que se necesita amor para hacer eso? Hay muchos hermanos que me dicen, hermano, yo sí me había dado cuenta, pero es que... ¿Y sabe qué es lo que falta? Amor.
Porque si usted viera el billete botado, el amor al dinero lo mueve a cogerlo, a buscarlo. Porque si usted viera que dañó el carro, el amor al carro lo lleva a tratar de restaurarlo. Pero a veces vemos al hermano que está andando mal, a veces vemos al hermano que está hasta pecando y no lo amonestamos. Tremendo, ¿no, hermanos? Ahora, claro que esa amonestación tiene que ser en amor, con un espíritu de mansedumbre, como gustaría que me lo dijeran a mí, pero yo tengo que hacerlo. Un ejemplo práctico, ¿cierto? Amaos los unos a los otros. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted en amor se tomó la molestia de llamar, de ir y visitar al hermano para molestarlo? ¿Cuándo fue la última vez que usted en amor vio que el hermano estaba pasando necesidad y usted sacó y le dio al hermano? Sigue diciendo que alentéis a los de poco ánimo. Hermano, a veces uno quisiera que todos los cristianos en la iglesia fueran fervientes. A veces uno quisiera que llegáramos y todos estuviéramos alabando, adorando y exaltando al Señor con alegría. Y por lo menos donde yo me reúno hay muchos hermanos que son así, fervientes, alegres. Cuando se reúnen alaban, oran, se alegran, son entusiastas. Pero hay otros que no, hermano. Hay otros que, ¿cómo va, hermano? No, hermano, sufriendo, hermano. ¿Cómo van las cosas? No, hermano, si usted viera las luchas. ¿Cómo va la situación? No, hermano, parece una novela mexicana. Todo está mal, todo es difícil, todo es terrible. Y uno dice, oiga, ¿qué fe tiene este hermano, no? Pero aquí Pablo va a decir, ¿qué debemos hacer con esos hermanos que son así? Hermano, aliéntese. Hermano, anímese. Hermano, llénese del gozo del Señor. Hermano, no sea tan pesimista. Mire las promesas que tiene el Señor. Hermano, aliéntese. Eso es amar. Y es verdad que hay personas que... hermano, quiero hablar con usted. Sí, hermano, amada. Hermano, es que usted no sabe lo que me pasó hace 10 años y yo he sufrido esto y esto y esto. Y pasan 10 años, pasan unos meses, hermano, quiero hablar con usted. Y otras, hermano, ¿qué quiere contar? No, hermano, es que usted no sabe lo que me pasó hace 10 años. Y no, miren lo tremendo, hermanos. Hay gente que siempre tiene poco ánimo. ¿Y qué deberían hacer los que son de más ánimo? Alentar. A veces yo me siento así, a veces es de verdad que eso es desgastante. A veces se siente uno como el que está, el otro está ahí en el ring de boxeo dando, está que se cae, está que con el ojo hinchado y uno está, hermano, vamos, no se desanime, hágale, hermano, siga adelante, vamos adelante. Un día una hermana me decía, hermano, pero es que llevo así 10 años con mi esposo. Entonces le digo, le faltan 20, hermano, mejor dicho, le falta hasta que Cristo vuelva. Si esa es su labor en el hogar, alentar, animar, exhortar, hágalo por amor a Cristo. Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Si usted no anima al que está desanimado, ¿quién lo va a alentar? No, hermano, es que estoy cansado porque... No, hermana, no se canse. No se canse porque se necesita de eso siempre. A veces me siento que cada domingo que voy a predicar en la iglesia me toca es aliente y aliente y aliente. Porque en este mundo, por las circunstancias, por el pecado, por muchas cosas, la gente tiende a desanimarse, hermanos. Hay gente que necesita estar ahí poniendo el hombro para que otros sean alentados, para que otros sean sustentados, para que otros sean animados. Pero si todos nos echamos a la pena, imagínense. Hay gente, a veces uno llega al lugar que ya, el único que medio exhortaba a los hermanos, hermano, me cansé de exhortar. Y era el único que exhortaba. Me cansé de alentarlos, hermanos. Los únicos que medio a veces oraban y cantaban en la iglesia se cansan de orar. Hermanos, eso es lo que el Señor está diciendo, amados.
Amados, ese soportar, ese alentar. Es lo que sigue diciendo. Alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. En la iglesia siempre va a haber cristianos más débiles, hermano. Siempre va a haber cristianos más inmaduros. Siempre va a haber cristianos más frágiles en su fe. Siempre va a haber cristianos que son niños. Ay, hermano, a veces uno está con hermanos que llevan 10 años y están pasando una prueba y se le acercan, hermano Pablo, yo no sé si soy cristiano. Yo no sé si es nacido de nuevo. Ya unos 10 años con ellos. Medio pasan una circunstancia, se olvidan que son cristianos. Se olvidan de la obra que el Señor ha hecho. Ay, hermano, es que yo creo que esta prueba no la vamos a pasar. Son débiles en la fe. Ay, hermano, yo creo que nunca voy a vencer ese pecado. Ay, hermano, yo creo que... Y uno comienza a encontrarse que hay personas que no todos tenemos la misma fe. Y usted debe saberlo. A veces hay unos que tienen más fe que otros. Ojalá todos tuviéramos mucha fe. Pero hay gente que en la iglesia no tiene fe. Hay gente en la iglesia que es pesimista, hermano. No, hermanos, vamos a evangelizar. Uy, no, hermano, ¿para qué? Si eso, la vez pasada fueron a evangelizar y eso les fue lo más de malas. Hermanos, vamos a reunirnos a orar. Uy, no, hermano, bro, porque es que a esa hora llega uno cansado. Hay gente que es así en la iglesia, hermano. Pero ¿qué dice ahí? Sostengan a los débiles. Pero el que no ama se amarga. No, hermano, es que a mí no me gusta ir a donde fulano porque fulano va uno a orar y eso es contando puras tragedias que le pasa. Yo no quiero ir a la casa del hermano. No tiene amor para sostener al débil. No, hermano, es que yo ya no quiero esto porque es que el hermano... No somos personas dispuestas a sostener, hermano. ¿Qué significa sostener? Cargar, soportar un peso. A veces uno siente que va cargando a fulano, va cargando a fulano. Fulano que parecía que estaba firme, ahora toca estarlo cargando. ¿Se ha visto como en el ejército cuando un soldado es herido y que los otros cogen y se lo... El compañero tiene una responsabilidad de no dejarlo. A veces uno tiene que sostener a la esposa, a veces uno tiene que sostener a los hijos, a veces uno tiene que sostener a los otros hermanos. A veces yo en estos días les decía a los hermanos, hace un tiempo, bueno, yo estoy cansado físicamente, de salud agotado, no voy a poder estar en tal reunión, no voy a poder seguir haciendo esto, no voy a poder seguir haciendo eso. Yo espero que ustedes me sostengan, hermanos. Mucho tiempo los he sostenido, ahora yo espero que ustedes también me sostengan, ahora que estoy pasando esta prueba. Ahora que no puedo ir a la reunión de oraciones, yo espero que ustedes oren. Ahora que no puedo hacer esto, yo espero que ustedes lo hagan. ¿Sí? Porque hay épocas donde algunos no sostienen y hay épocas donde debemos aprender a sostener a otros. ¿Sí? Viene la época de la enfermedad. Hay épocas que entra la enfermedad, hermanos. Hay épocas que viene la crisis económica. Hay épocas que viene la crisis familiar, un hijo desviado. Hay épocas que viene la crisis de salud. Y ahí es donde la iglesia tiene que aparecer para sostener, hermanos, para poner el hombro. Pero a veces el hermano se enfermó y nadie lo visitó. El hermano está pasando una necesidad económica, nadie lo ayudó. El hermano está con una crisis con su hijo, nadie fue a orar por él para consolarlo. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? Decía Caín. Y hay cristianos que son así. ¿Acaso a mí me interesa lo que le está... ¿Acaso yo tengo que dar cuentas? A veces nosotros decimos, cada uno va a dar cuentas por lo de cada uno. Y sí es verdad, hermanos. Pero eso no quiere decir que no debamos amarnos los unos a los otros. Tremendo, ¿no, hermano? Estos asuntos muy importantes. Y le vuelvo a decir, una iglesia que ama tiene pocas bajas. Yo recuerdo que cuando vino la pandemia, hermanos, nuestra mayor preocupación era que algún hermano de la iglesia se apartara. Pero nosotros vimos cómo el Señor despertó a los hermanos sin que nosotros lo dijéramos. Unos llevaban mercados, unos visitaban, unos hacían.
Cuando se acabó la pandemia volvimos a reunirnos, contamos los hermanos y éramos los mismos que habíamos comenzado la pandemia. Antes el Señor añadió unas familias. Una iglesia que ama y persevera en amor tiene pocas bajas, hermano. Tiene pocas bajas. Y algunos que a veces, como les contaba, se fueron, por años llevamos orando y diciéndole al Señor que los volviera a traer. Entonces, el amor es vital, hermanos, para la vida de la iglesia. Dice ahí, que seáis pacientes para con todos. Eso implica ser paciente. La palabra en el griego es macrotumia. No es la palabra paciencia de soportar situaciones difíciles, sino es la palabra paciencia de soportar personas difíciles, macrotumia. La palabra para soportar situaciones difíciles es upumene en el griego. Aquí es macrotumia. ¿Qué quiere decir eso? Que en la iglesia hay personas difíciles. Las hay. Yo no sé si aquí en Cúcuta las hay. En Bogotá las hay, hermano. Personas difíciles. Acá yo me he dado cuenta es cuando uno va a un negocio. ¿Cuánto vale eso? Lo mira mal. ¿Vale tanto? Lo regañan a uno. ¿Me hace el favor? ¿Qué quiere? Santanderiano es bravo, hermano. Y en la iglesia hay personas que son así difíciles, hermano. Yo hablaba con mi esposa el caso de un hermano que el hermano de verdad, el hermano no tenía ningún problema en medio de reunión pararse y gritarlo a uno, hermano. Y uno enseñando, hermano. Y se iba bravo y salía y cerraba la puerta. ¡Ah! Personas difíciles. Y el Señor dice, sean pacientes con ellos. Nosotros hemos tenido el caso, hermano, que los hospedamos, le amoblamos, le servimos, le esto, y la persona comienza a hablar mal de uno. Se ha hecho todo por la persona y la persona no le paga bien con... ¿Qué dice el Señor? Soporte, sea paciente. Sí. Y el contexto da para eso, porque mire lo que dice ahí. Ninguno pague mal a otro. Ninguno pague a otro mal por mal. Es que el hermano no me saluda, entonces yo no lo saludo. Que así son los cristianos. Es que a mí no me llaman, entonces no llamo. Es que a mí no me visitan, entonces yo no visito. Es que es como Cristo. Cristo, Él tuvo la iniciativa, Él se dio primero. Pero a mí medio me hacen y yo ya... Por ese tipo de orgullo, porque el terreno donde crece la enemistad y los conflictos en la iglesia se llama orgullo. Cuando hay orgullo personal, hermano, no hay amor, no hay paciencia. Se desespera uno. A veces, es que a mí no me gusta la reunión porque los hermanos llevan niños y lloran. No, es que a mí no me gusta la reunión porque la hermanita comienza a cantar desafinada y no sé. Es que a mí no me gusta la reunión porque el hermano comienza a orar y se demora 1 hora orando. Y usted comienza a ver que la gente es toda susceptible, hermano. Bueno, aprenda a soportarlo, mi hermano. De pronto, si veo que ya está incomodando la reunión, yo lo llamo aparte y le hablo en amor, pero lo tengo que soportar. ¿Sí? Si uno quiere que la iglesia prospere, hermano, y uno crecer espiritualmente, tiene que aprender estas cosas. Si no, hermanos, queda uno estancado. ¿No? Volvamos ahí a Juan, al Evangelio de Juan, donde estamos. Juan 15. Dice, ¿estamos en qué versículo? En el 12. A ver. Sí, ahora el 14. Vosotros sois mis amigos. O sea, Él puso su vida por ellos como amigos. Si hacéis lo que yo os mando. O sea, en este contexto donde el Señor nos manda amar, si nosotros amamos, nos volvemos amigos del Señor, hermano. Porque es un misterio. En la medida que usted ama al hermano, usted está amando a Cristo.
El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero. Bueno, cuida a mis ovejas. Cuida a mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Cuida a mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes, apacienta mis ovejas. O sea, es como si el Señor le estuviera diciendo, Pedro, ¿me amas? Sí. Preocúpate por los hermanos de la iglesia. Preocúpate por los corderitos de la iglesia. Preocúpate por las ovejas de la iglesia. O sea, si nosotros realmente amamos al Señor, nos vamos a preocupar los unos por los otros. Un día hablaba yo con un hermano y le decía, hermano, es que usted no puede salir a predicar por Sudamérica y el mundo entero si usted no se preocupa de los hermanos de la iglesia. Entonces me dice el hermano, es que los hermanos de la iglesia ya son maduros. Ellos ya no necesitan que uno se preocupe por ellos. Pero mire la distinción que hace Jesús sin ir al pasaje. Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Ovejas habla del animal ya maduro. Cordero habla del animal recién nacido. Uno piensa que los hermanos maduros no necesitan ser cuidados, hermano. A veces los que generan más problemas en la iglesia son los cristianos más antiguos, hermano. Porque en sus tiempos comienzan a perder el primer amor, se van enfriando, se van endureciendo. Son los que más causan problemas a veces. Yo le decía al hermano, los hermanos mayores no necesitan cuidado. Se está pastoreando ángeles. Porque a veces los hermanos más antiguos son los que más generan problemas. Y uno me pone a pensar, y los más nuevos, hermano. Hay ovejas que son paridas y mueren en el parto, hermanos. Porque no hay quien los reciba, no hay quien los cuide, no hay quien los disipule, no hay quien los visite. Le decía a los hermanos allá, acá de pronto no llegan tanta gente a la reunión, pero allá llega a veces gente que ni conocemos. Yo le digo, hermano, somos 100 acá, nos conocemos todos, viene alguien y nadie sale a saludarlo. Nadie le pregunta quién es, de dónde viene, quién lo invitó. A veces no nos preocupamos por las personas. Póngase usted a pensar, ¿hace cuánto usted no invita a una persona a la reunión? A veces la iglesia no crece porque nosotros no tenemos amor, hermano. Si acaso venimos nosotros, que a veces ni venimos, hermano, pero a veces no invitamos a un vecino, a veces sabemos que fulano está pasando un problema y no lo invitamos, ni oramos. O sea, nos falta amor, hermanos. El amor es el motor de todo. Si no hay amor, no hay nada. A veces uno pregunta, ¿pero por qué no están evangelizando? Porque no hay amor. ¿Por qué no está diciendo? Porque no hay amor. Necesitamos aprender a cuidarnos, porque en la medida que amamos, nos volvemos amigos de Jesús. Si hacemos lo que Él nos ha dicho. Dice ahí, así vamos terminando. Si hacéis lo que yo os mando, o sea, una amistad que tiene un deber. Este es mi mandamiento, decía el Señor anteriormente. O sea, lo que Él manda es que nos amemos los unos a los otros. Dice el 15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es curioso que el Señor usa la figura de los siervos y los amigos. En aquellos días los reyes tenían siervos, esclavos, pero un rey no se hablaba con un esclavo ni con su siervo. Y mucho menos le contaba íntimamente lo que quería hacer, lo que pensaba hacer. Pero aquellos reyes tenían como una especie de corte de amigos, con los cuales los reyes consultaban sus planes, abrían su corazón, pedían consejo. Y el Señor le dice a sus discípulos que ellos son ese tipo de amigos, las personas a las que Él les abre su corazón, las personas a las que Él les revela su voluntad, las personas que Él involucra en sus negocios. Qué precioso, hermanos, que a veces el Señor nos abra su corazón, que nos involucre. Hermanos, nosotros pudiéramos estar en muchas cosas, pero para mí, por ejemplo, es un privilegio venir a visitarlos, hermanos, conocer lo que Dios está haciendo en sus vidas. Yo pudiera, verdad, estar en mi casa, pudiera estar en este momento en una reunión, escuchando a algunos de los hermanos de la iglesia predicar y yo ahí siendo edificado, volver a mi casa, comer tranquilo, dormir cómodo, no aguantar calor. Ya está en Bogotá, es chévere. Pero para mí es un privilegio que el Señor me conceda estar en medio de sus hijos, saber lo que Él está haciendo,
poder compartir algo del Señor para edificar a los hermanos. Es un privilegio, hermano. A veces la gente gasta su vida en cosas que son temporales, pero la obra del Señor es eterna. Tiene grandísimas recompensas. Y que el Señor pueda trabajar en nosotros de tal manera que podamos amar a sus hijos y participar en lo que Él está haciendo es un privilegio. Estos días que llegamos a Valledupar, una muchachita nos contaba cómo el Señor ha usado, la escuela que tenemos para edificarla, su vida ha cambiado, decía la mamá. No, esta muchacha, los demás decían, esta muchacha no es la misma, todo lo que ha aprendido ha hecho un cambio tremendo en su vida. Y yo por dentro pensaba, qué privilegio que nosotros siendo quienes somos, hermano. Dios nos use para ayudar a una mujer que vive a kilómetros de distancia a conocer a Cristo. Pero hermano, usted tiene esa posibilidad. Hay tantas personas con necesidad, hermano. Tantos hermanos que usted pudiera ayudar, animar. Así no lo vean, coja una lista. Mira a los hermanos que están en mayor dificultad y haga una lista. Dedíquese a orar un mes por ellos. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con las oraciones. Póngase usted a orar por los que no son creyentes, de los hijos de los hermanos. Y dedíquese a orar. De vez en cuando ayune por esos muchachos. Y usted se va a dar cuenta de lo que Dios puede hacer. Dedíquese a visitar al hermano que está afligido. Propóngase visitar un hermano a la semana. Señor, muéstrame qué hermano en esta semana necesita una visita. Necesita unas palabras de aliento y yo quiero ir a visitarlo, Señor. O no solo con los hermanos, mire. Señor, en este vecindario, ¿cuántas personas necesitarán de ti, Señor? Muéstrame, ponme carga, inquiétame. A ver, yo he visto hermanos que hasta tienen ministerio por internet, por teléfono, llamando, mandando mensajes. Una hermana una vez le decía, un poco hermana, llegamos a un campamento y se le acercaba un poco hermana, ese mensaje que usted manda para las mujeres todos los días me ha sustentado estos meses impresionantemente. O sea, Dios puede usar hasta una mujer, hermanos. Una mujer que se dedica a compartir la palabra hasta por WhatsApp. La mujer oraba, Señor, bendice estos mensajes, llevar a las mujeres que necesitan oírlos, que sirva para restaurar hogares. ¿De qué manera estamos demostrando el amor, hermanos? Dice ahora el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Como si el Señor le estuviera diciendo, yo no los sé, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, los he hecho mis amigos, los he salvado, me he entregado, ahora vayan, den fruto, porque es que a veces nos quedamos con solo recibir, venir, todo es tan chévere, ¿no? Tan cómodo, uno escuche, guarde. Pero todo lo que el Señor les había dado era para que ellos fueran y dieran fruto. Y dice ahí, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor quiere que demos fruto y que ese fruto permanezca. ¿Qué quiere decir que ese fruto permanezca? Hermano, hay cosas que a veces comenzamos y no permanecen. Nosotros somos llenos de proyectos, ¿no? A comienzo de año, después de una enseñanza como esto, dice, ahora sí, ya entendí. Ya entendí lo que el Señor quería hablarme, el Señor me ha venido inquietando, esta semana voy a comenzar, y comienza esta semana. Y la semana siguiente ya se le olvidó que había comenzado a orar. Llenos de proyectos. Pero el Señor quiere un fruto que permanezca, hermano. Que sea insistente, que sea constante, que sea permanente. Dice ahí, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dé. Hermano, cuando hay una persona que ama, que sirve, que se preocupa por los demás, esa es una persona que cuando ora Dios le responde. Porque sus oraciones son genuinas, son conforme a la voluntad de Dios,
son para servir a los demás. Y si esta persona está amando, está dando fruto, esa persona va a orar y Dios le va a responder, hermano. Qué precioso, ¿no? Qué precioso que usted comience a orar por una persona y Dios responda. Usted vea la obra de Dios en esa vida y diga, oiga, Señor, tú sí eso lo anima a usted a orar por otro. Porque usted ve que Dios oye, que Dios respalda, que Dios es fiel. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y vuelve a sellar el asunto como donde comenzó. Esto os mando. Hermano, un mandamiento no es una opción. El amor entre hermanos no es una opción. No es un consejo, porque usted un consejo lo puede recibir, un mandamiento no, un mandamiento es una obligación. El amor entre los hermanos es una obligación de la vida cristiana. Es algo que el Señor estableció. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Sí que el Señor es insistente? Ya lo había dicho, pero lo vuelve a repetir. Esto que le estoy hablando, del fruto, que permanezca, que sean mis hijos, tiene que ver con el amor. Entonces, mis hermanos, este pasaje me muestra, como lo hemos venido viendo, dos asuntos muy importantes. Ojalá alcancemos a ver el tercero. Primero, la importancia de permanecer en mi relación con Cristo. Eso es vital, hermano. Si yo me alejo de Cristo, nada puedo hacer. Y segundo, un mandamiento que debe acompañar toda mi vida cristiana, que debe ser el motor de todo lo que yo hago, especialmente en relación a mis hermanos. Amados los unos a los otros. Que el Señor nos enseñe a amar, que el Señor nos ayude a crecer en ese amor y a permanecer en ese amor. Vamos a orar y dar gracias al Señor.